Tuvimos la fortuna de incursionar en mercados como Casa Ley, Soriana, Comercial Mexicana, Calimax. El turismo no se debe ver nada más como una cuestión económica, Es porque, parte de, pero no es lo pero total. no, hay tres factores fundamentales para que se desarrolle el turismo en cualquier lugar. Tiene que haber seguridad y paz social, economía y vías de comunicación. En un lugar que no tenía nada, de la nada, le apuesta a poner un restaurante con todas las de la ley, le decían, ¿estás loca? ¿Cómo vas a poner hace 20 años Mocorito algo? ¿Cómo le vas a invertir ahí? O si no esto, o Que sea, italiano, aquí no está impuesta la gente esa nada, no comida ni nada, olvídate, pues sí, nada, de sí. nada, de nada, de nada, y pues que lo pone. Decía mi abuelo, yo tengo muy presente esa frase, decía, quien viene a Mocorito y si se lleva el polvo en sus zapatos y no se los limpia, tiene que volver a dejarlos. Bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Gente Podcast con Sergio Romo. Quiero dar las gracias a Cabaña, el abuelo del conejo en Surutato, Sinaloa, y a la Aurora Eventos en Guamúchil, Sinaloa, por ser nuestros patrocinadores para que este episodio se lleve a cabo. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube Tiempo de Gente Podcast para que este contenido llegue a más personas, sea más difundido y pueda transmitir el mensaje que nosotros queremos dar. En este nuevo episodio tenemos a un invitado muy movido, un invitado que se ha involucrado en el tema turístico de su región muy fuerte. Ahorita nos va a platicar porque ha andado en Cámara de Comercio, ha andado en la Dirección de Turismo, ha andado por muchos lados para que su pueblo llegue a ser señorial, para que su pueblo llegue a ser pueblo mágico. Estamos hablando de Enrique Pérez Rubio Peña. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación a Tiempo de Gente Podcast. Muchas gracias, Sergio, y bienvenido a Mocorito, la cuna del Ébora. Muchas gracias. Sí. Hay mucha historia aquí en Mocorito, hay muchas anécdotas. Es un pueblo que tiene pues bastantes años de creación, más de 500 años. Así es. Más o menos, ¿no? Entonces hay mucha historia aquí en esta región, Mocorito, y ahorita vamos a llegar ahí. Pero primeramente, cuéntanos un poco de tu niñez, dónde naciste, qué te acuerdas de niño, qué querías ser de grande cuando eras niño, a qué jugabas. Fíjate, Sergio, que yo curiosamente, nací en Guamúchil. Ok. Pero obviamente porque mi padre es médico y venía mi madre de Culiacán, venía en trabajo de parto y llegamos a Guamúchil. Nací en el Sanatorio de Dios, creo que se llamaba. Sanatorio de Dios. Y ahí Claro. nací, y ahí me trajo mi papá personalmente al mundo, pero pues obviamente registrado aquí en Mocorito. Uh-huh. Y yo les digo que soy de la región del Ébora, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero puede ser nacido en Mocorito, ¿no? Ok, Así es. ¿Y a qué jugabas? ¿Qué pensabas de niño? Mi niñez, fíjate ¿Quién que era Enrique Pérez de niño? Mi niñez fue una niñez muy bonita, en un lugar como Mocorito, ya te imaginarás, con todo lo que conlleva las historias, las leyendas y la imaginación de un niño. Entonces, a mí me gustaba mucho en ese tiempo, yo era amante de la lucha libre, me gustaba eso. Okay. Y al modo me disfrazaba del Santos de Blue Demon. Yo creo que a lo mejor en tu momento te tocó hacerlo. Claro. Agarrábamos las toallas y nos las poníamos por ahí. Mi madre nos hacía máscaras porque ella pues buscaba la manera de atender esa solicitud de su hijo, ¿no? Y de mi hermano también en ese tiempo. Y pues así fue transcurriendo mi niñez en Mocorito. Fui un niño muy inquieto. Aquí hice yo lo que sería la primaria en el Jardín de Niños, José Sábados de la Hora, y los primeros años en la escuela Venustiano Carranza, que fueron hasta cuarto año. Pero hay una parte muy bonita de la niñez que yo recuerdo con mucho gusto, que es la de kinder. Yo era un niño con una voz muy ronca y parecía ser que iba a ser chaparrito, pero era como llenito, medio musculosito, así muy con el pelo largo. Entonces era muy curioso cómo la gente me veía, ¿no? Era alguien muy inquieto. Me gustaba mucho ver las monedas como tal, no por el valor de lo que representaban comprar, no, sino cómo estaban hechas del material.
Y mi abuelo, pues aparte de ser médico, se dedicaba a la minería, pues por ahí me daban nociones de ese tipo de cosas, ¿no? Y te comento esto porque a lo que te quiero platicar de mi niñez, como me gustaba, mi abuela veía que me gustaban mucho las monedas, pero pensaba que era por dinero. Un día me dijo, estando en el kinder, me dice, hijo, Quiquito, te tengo un regalo. Me dice mi abuela, ella tenía una farmacia que yo le ayudaba ahí. Y me dice, sí, abuela, y voy con ella y llego y me tiene un cajón de bola. Okay. Pues dice, mira, que te gustan las monedas, pues puedes cobrar de estas que te gustan y así. Pues me enseñé a bolear y sí boleaba muy bien, pero un día en la plazuela Miguel Hidalgo estaba un señor que conocido de la familia, me habló y me dijo, oye, boléame los zapatos, y al modo ya le llegó, puso la pierna en el cajón, y al modo era de que el calcetín se le metía hacia el pantalón, porque pues la manera de bolear de antes, y sigue siendo, había una tinta de oso, que primero tú al zapato lo limpiabas, lo enjabonabas y ya lo dejabas listo para aplicársela. Entonces le apliqué yo la tinta de oso y una tinta que tenías que prenderle fuego para que se secara. Entonces yo hice todo, prendí y de repente escucho que el señor dice, ¡ay, me quemo! Y yo ya no supe qué pasó y salí corriendo. Dejé el cajón ahí. Ya valió. Dije, ay, se quemó el señor. Dije, yo llegué a la casa con mi abuela y no salía. Y al rato mi abuela me dijo que este señor me estaba buscando y ya me platicó. No, dice que estuvo tu nieto ahí, pero yo le hice la broma, dice, y salió corriendo, pensó que me había quemado, dice, pero no pasó nada, ya no quise bolear. No, ya, esto no es para mí. No, me traumó, fíjate, la persona esa, ¿no? Son anécdotas que me sucedieron. Es parte de las vivencias, como tú dices, que tuvo uno. ¿Qué querías ser de grande tú de niño? ¿Qué soñabas? Fíjate que al modo de los niños de antes, yo creo que entre médico, policía, ¿por tu papá? Sí, médico por mi papá, policía o bombero. Esas cosas son las que tenía más, pero obviamente sí, médico sí me llamaba mucho la atención porque incluso jugábamos en su momento a ser médicos. De repente yo veía el estetoscopio de mi papá por ahí porque el consultorio estaba en casa, así se usaba en esos tiempos, que los consultorios del doctor estaban en casa. Y pues yo jugaba a agarrar, sí, a escuchar el latido del corazón de mis compañeros, de mis vecinos y así hacer, según yo, diagnósticos. A eso jugaba mucho. Me gustaba también mucho construir en las casas muy grandes aquí, en los patios, pues hacíamos desde un fuerte con sus soldados y con todo eso, volcanes de tierra, hacíamos un río, o sea, construíamos canoas de los arbolitos, o sea, era con mucha imaginación lo que se hacía, ¿no? Entonces, así es como iba mi niñez, pensando a lo que se iba dando, lo que iba a llegar a ser. Yo creo que es parte del proceso. Como ibas caminando. Como iba caminando, pero son las cosas que me gustaban. ¿Hasta cuarto año estuviste aquí en Mocorito? Hasta cuarto año. ¿De ahí para adelante? De ahí para adelante ya hice desde terminar la primaria, después me fui a la secundaria, profesor Emilio Beso ahí en Culiacán, luego en la primaria era doctor Ruperto de Paliza, Emilio Beso en Culiacán. Fui de las últimas generaciones del tecnológico de Culiacán de preparatoria, pero ahí pasó algo muy curioso. Yo me fui a un viaje a Canadá y ya no alcancé reinscripción y como era la última generación no podía terminar. Tuve que cambiarme y terminé terminando en Cobás. ¿Tu preparatoria? Mi preparatoria en Cobás. Ya no te dio chance. Sí, ya no dio chance. Después fue ya a la universidad y hice la carrera de Administración y Finanzas. ¿Por qué estudiaste Administración y Finanzas? ¿Qué te orilló a eso? ¿O cuáles eran los abanicos que tenías en ese momento? Fíjate que sucedió algo muy curioso. Yo muy joven, prácticamente me casé muy joven, a los 19 años, imagínate. Entonces ya tenía un compromiso de vida con venía un hijo, una hija en camino. Y antes de hacerlo, de casarme y eso, yo pensaba ir hacia medicina. Pero sucede eso y dije, Ingo, medicina son muchos años. Y el compromiso que yo ya tengo de vida es inmediato. No me va a dejar ahí. Ajá, no va a ser posible. Y me acuerdo que ingresé primero en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque
mi abuelo pues tenía la industria minera, mi madre tenía la industria de productos Mocorito, que era lo del chilorio, entonces tenía mucho que ver con eso. Dije, voy a entrar a ingeniería química que me pueda yo enfocar en los eso. negocios. Y no duré ni el año. ¿No porque, te gustó? Fíjate que sucedió que cuando estuvimos haciendo ciertas prácticas en un lugar que se llama Mármol, cerca de Mazatlán, fuimos ahí a una cementera, y saliendo de ahí dije, no, esto no es para mí. Dije yo, si en un momento dado voy a tener un negocio o algo, voy a contratar a alguien que sepa lo que yo quiero, que es químico. Entonces dije, no, me voy a algo más práctico que pueda hacer. Y también algo bien curioso, la Universidad Autónoma en ese tiempo, no sé por qué razón, como que te educaba para ser trabajador, no para ser empresario. Para ser líder, para ser dueño. Sí, no para eso. Eso lo veía yo en la universidad. Hoy se han cambiado mucho las cosas. El TEC de Monterrey, la verdad, te ponían en otros niveles y quedaba en medio Universidad de Occidente. Y ahí es donde me inscribí en Administración y Finanzas. Por esa razón dije, esto me va a servir para los negocios que puedan venir. Ok. Sí. Saliendo de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo formal ya? Fíjate que incluso yo hice la carrera en la universidad, obviamente ya comprometido con mi hija y todo. Terminé la carrera prácticamente pagándomela yo solo por mi propio negocio que ya tenía. Cuando me caso y al modo de tus papás tratan de darte un regalo o algo, yo sentía que no había hecho las cosas bien, ¿no? Como debe ser, tan joven. Y le dije a mis papás, a mi mamá, le dije, mamá, pues yo me gustaría que me ayudaran a poner un negocio y de ahí yo me entiendo. Y sí, empecé a tener un negocio adentro del aeropuerto con venta de puros productos regionales, entre ellos el chilorio y los productos que se manejaban en la empresa de mi madre en ese tiempo, productos Mocorito. Y de ahí me sostuve y de ahí me pagué mi carrera. Entonces me hice muy independiente. Y hay una anécdota muy curiosa. Cuando recién empezó a llegar aquí, ni siquiera los celulares, Telcel por decirte, no sé decir marcas, dicen, ¿no? Pero los celulares como tal, antes había los Skytel, eran los localizadores. Sí. Entonces yo fui de los primeros que tenía un localizador en la universidad, y era el que estaba casado, y me decían, señor, todo mundo, señor, y me veían eso, y eso es para que te tienen checado. Te tienen checado. Era una risión, pero de ahí recibía los pedidos porque me empecé a cargar de la ruta del surtir de lo del chilorio en todas las tiendas de autoservicio de la capital sinaloense, en Culiacán. Así te mandaban el pedido. Sí, tráeme tanto. Así es, entonces me mandaban ahí, yo surtía todas las tiendas, Casale y MZ y todo lo que se iban en centros de distribución para las demás ciudades que tenían la cadena, ¿no? Entonces, ahí así también tenía la distribución del chilorio y el negocio en el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo duraste así con ese negocio? Fíjate que fueron, no sé exactamente cuántos años, pero todo cambió cuando se hizo la remodelación del aeropuerto. Cuando se hizo la remodelación del aeropuerto, cambiaron los esquemas de los contratos ahí, entonces ya fueron muy complicados. Ya no me convenía estar en la zona que me querían dejar, entonces total que dejamos de estar ahí, pero si te hablo, pues fue toda la universidad y un poquito más, o sea... 5 o 6 años. Sí, exactamente, lo que tuvimos ahí, pero después yo seguí con la distribución del chilorio. Ahí tenía yo, tenía mis bodegas, rentaba pequeños espacios para tener el producto y no estar yendo y viniendo aquí a Mocorito, no por él. Platícanos un poquito del chilorio, pues cómo tu familia se involucró en el chilorio que ustedes tienen aquí en Mocorito. Fíjate, es un tema muy interesante y ahorita que llegabas y que te ponía las latas aquí, tienes aquí 2 están. latas y con 2 etiquetas diferentes. Esta pudiera ser que es la etiqueta tradicional y original, y esto que tú estás viendo aquí es el año en que se registró formalmente el negocio como Productos Mocorito. Es una placa mercantil que le llaman, pero la que tenías que tener para cuando se da alto negocio. ¿Te lo daba el gobierno esto? Te lo daba el gobierno, sobre todo la Secretaría de Salud, para saber que tuviera las condiciones de manejar un producto que era alimento, ¿no? Grado alimenticio. Sí, y el chilorio nace como tal por una idea muy curiosa. Mi abuelo siempre fue una persona muy inquieta y él le tocó ser también presidente municipal de aquí,
Y él como médico veía muchas cuestiones alrededor de lo que era Mocorito y se interesaba por la cuestión histórica, cultural, gastronómica, y encontró que en el chilorio había una particularidad en la zona. Y dijo, voy a reunir a todos los productores de chilorio y a proponerles la idea de hacerlo de manera industrial. Y sí, los reunió a todos y todos acudieron y todos maravillados con la idea de poderlo industrializar y sacarlo fuera de las fronteras de lo que era nada más la cabecera de donde se vendía, ¿no? Sí, era consumo nada más de esta zona. Muy local. Muy local. Y todo iba muy bien hasta el punto cuando se tenía que elegir, pues, la fórmula que iba a ir en el chilorio. Ah, ok. Había distintas fórmulas. Así es, entonces ahí el mío es mejor, el mío es mejor, el mío es mejor. No se puso nadie de acuerdo, se quedó parado el proyecto. Mi madre, por cuestiones de la vida, tuvo la necesidad de ella tener un emprendimiento. Mi padre había tenido una situación de salud complicada. Lo habían detectado con cáncer en la garganta, tiroides, incluso le daban a él 5 o 6 años de vida, que afortunadamente todavía está con nosotros mi padre. Entonces mi mamá dice, pues yo necesito hacer algo, tengo ya 3 hijos, éramos yo el del medio, mi hermano el mayor y mi hermana Anaís. Entonces ella le dice a mi abuelo que quiere. Mi abuelo pues aunque era de mente muy lúcida y todo, también los tiempos de ellos son un poquito de las mujeres no ver que, o sea, como si no es para ti, hija, ¿no? Como diciendo, haciéndole ver, pero no, mi mamá se empecinó y dijo, papá, y voy. Y sí, mi madre le entró y se tuvo que ir a capacitar incluso a Tucson y demás para conseguir maquinaria, porque de inicio este negocio nació ya siendo industrial, no queriéndolo vender en bolsitas ni aquí, no. Sí, la idea era ya pensado en grande. Ajá, sacarlo de aquí. Y así es como, que lo conociera el mundo. Así es como inicia en el 75. En el 75 de manera formal. Entonces yo, pues imagínate, yo tenía apenas unos añitos ahí y ahí es como yo me empiezo a tener contacto con este negocio, porque recuerdo cuando trajeron esa máquina que se llama engargoladora, la que te hace el cierre de la lata, la tenían en casa y a mí se me hizo muy fácil. Te hablaba de niño que era muy travieso, que era muy inquieto. La vi, la máquina, y la quise yo hacer funcionar, y lo que hice es que la tumbé. O sea, la máquina tuvieron que mandarle repuestos porque se descompuso la máquina. Y le había fracturado ahí el brazo, que es el que hace el cierre, ¿no? Entonces, así empezó a involucrarme yo con los productos Mocorito. ¿Cuántos años más o menos trabajando? Y luego, más o menos la historia de dónde lo distribuyeron, hasta dónde llegó, ¿cómo estuvo el negocio? Que tuvimos la fortuna de incursionar en mercados como Casa Ley, Soriana, Comercial Mexicana, Calimax. Entonces estuvimos cubriendo buena parte de la República, y sobre todo en la parte norte también estuvimos enviando. Entonces estuvo muy, muy posicionado el producto dentro de los supermercados. Hay una cosa curiosa en la lata, en esta lata, si tú alcanzas a ver, viene la leyenda de Mocorito y la definición de Mocorito. Lugar de muertos, el lenguaje caíta, surgió en la historia. Y si te das cuenta, esta lata, que es la que empezamos nosotros ya a manejar con lo que fue los supermercados, esta la quitamos, se nos hacía que no era más comercial, no cumplía con los elementos, y le quitamos la leyenda de Mocorito, Mocuri, muertos y todo lugar por una razón, porque como es alimento, la gente relacionaba eso y era algo muy cómodo. Pero hoy platicando ahorita entre bambalinas, vamos a regresar al origen de esto, porque cuando lo tenía yo en venta en el aeropuerto, chilorio, llegaban artistas a comprarlo, que yo recuerdo gente de Garibaldi, Edgar Vivar, gente llegaba ahí con nosotros a comprar mestizas, a comprar el chilorio, y me decían ellos, fíjate qué curioso, sin darme cuenta, ellos la veían y decían, oye, dice, tú no nomás vendes un producto, dice, vendes historia, me decían. Y eso me llamó mucho la atención. Sin querer queriendo, estaba ese mensaje también. Estaba ese mensaje, ¿no? Entonces, por eso te comentaba que queremos volver a los orígenes de
de la producción de chilorio. Perfecto, porque como estábamos hablando, Mocorito es cuna de chilorio. Es cuna del chilorio y sí, estas latas son las que primero que empezaron, aquí lo tienes, empezaron a poner ese eslogan de la cuna del chilorio, a posicionarlo, porque pues realmente la gente no entendía el valor que se tiene con un producto de este tipo, ¿no? El chilorio es producto del mestizaje, Sergio. Es el encuentro de dos culturas, la gente no sabe eso. A ver. Tú recuérdate que en nuestro México no teníamos las especies. Incluso no teníamos el cerdo como tal. O sea, por eso es que es el encuentro de dos culturas. Aquí se podría haber tenido, yo creo que si el jabalí si acaso, pero se empieza a dar ya de manera formal con la venida de los españoles, en ese encuentro que se da de las culturas, de traer las especies y se fusiona todo esto. En España existe un platillo, no sé el nombre, pero que tú lo pruebas y dices estoy comiendo chilorio, pero no le llaman chilorio ya. Acuérdate que hay chorizo español muy bueno, sí, claro. Entonces los condimentos tienen que ver no con eso. Entonces es un platillo que es encuentro de dos culturas, les digo yo. Perfecto. No. Hay mucho que hacer entonces ahí comercialmente sí, hablando, ¿no? Para que y esto... afortunadamente, ahorita Mocorito está reconocido como pues la denominación de origen que tiene el chilorio como tal, ¿no? O sea, se reconoce que el chilorio de Mocorito, el que compres, es bueno, que es garantía. Esa denominación de origen, ¿hay un documento que lo avala? Sí, se hizo todo un proceso y un registro ante el INPI. No es una cuestión como el tequila, porque eso son palabras mayores, eso ya restringe muchas cosas, pero sí reconoce que Mocorito, de aquí viene el chilorio, vaya. Y yo tengo incluso memorias de cómo antes la gente hacía el chilorio y lo enlataba, en latas alcoholeras, que sobre todo la gente que trabajaba en las minas, los ingenieros mineros les pedían del producto que se estaba haciendo aquí, como no había manera de transportarlo, lo ponías en latas alcoholeras y lo soldaban y lo enviaban para diferentes partes a donde se los pedían, soldado el producto. Para que no entrara oxígeno ni nada. Sí, pues haz de cuenta alto sí, vacío. Como exactamente, o sea, así era la manera en que lo enviaban. Se comercializaba de esa manera. No, más de manera que ellos lo pedían a alguien. Se lo pedían a un productor y ellos mismos le hacían esa técnica, ¿no? Ellos como ingenieros y con gente que sabe de cierta tecnología dijeron, lo vamos a mandar así porque no había otra manera de enviarlo a otro lugar. Sí, exactamente. Y que llegara el producto fresco, pues. Y llegara el producto en buen estado. ¿No ocupa refrigeración una vez estando en estas latas? ¿Cómo está esto? Estas latas, fíjate que se trabaja en lo que se llama esterilización. Se hace a través de autoclaves y todo tiene que ver la temperatura de empaque del producto, tiene que ver el tamaño de la lata para el tiempo que va a estar, porque se maneja una presión, una temperatura constante durante un tiempo determinado y eso hace que la temperatura y la presión vaya llegando hasta el centro de la lata y alcance a esterilizar completamente el producto. Cualquier bacteria o algo que estuviera ahí mismo ya queda inoculada, ¿no? Y la misma manteca, la manteca del puerco, te sirve como un conservador natural. Hay gente que abre estas latas y puedes ver como la grasa arriba está como cristalizada. A veces puede verse de un aspecto que no conoce, le puede decir, oye, está mal, pero no. Así es. Así es. Para que tú sepas que una lata está en buen estado, cualquier lata que sea, no de chilorio, cualquiera, tú la aplastas y no se debe regresar. Si se regresa es que hay aire. Ok. Y productos como este tienes que tener mucho cuidado porque hay bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Y las que no necesitan de aire son las más peligrosas porque te pueden causar botulismo. Entonces, son cosas que aprende uno en el tienes que cuidar, pues, al momento de ya industrializar exactamente, esto, pues, que no vayas a tener un problema más adelante. Sí, porque a nosotros tuvimos experiencias, me platicaba mi madre cuando ella inició que por un mal cierre, porque hay una calibración para el cierre de la lata en la enarboladora, si no se hace al momento de la alta presión, se llega a abrir y no alcanzas a ver que la lata se hinche, no la ves hinchada, pero por dentro sí está en mal estado y tuvo que ser, pues, una pérdida de un lote grande. Retirar todo el lote, pues. Evitar problemas. Evitar problemas. ¿No? Entonces sí se tiene su cuidado con una... Tiene sus cosas, no está tan fácil tampoco, no cualquiera, pues. Así es. Ok, Enrique, a ver, háblanos ahora que eres un impulsor de Mocorito. Tú empezaste para que Mocorito fuera pueblo señorial,
seguiste trabajando para que llegara a Pueblo Mágico y sigues trabajando con la ruta San Sebastián, con unir a Mocorito, Angostura y Sao Alvarado. Tienes una gran experiencia, un gran espíritu de trabajo sobre el turismo de esta región. Ahóndanos en eso, porque eso pues, nos interesa mucho. Fíjate que todo viene de la mano. Bueno, entonces estábamos hablando del Chilorio, pero por allá más o menos en el 2002 tuve contacto con un presidente municipal aquí y yo le tocaba el tema del Chilorio, de la cuestión turística. Esa área como turismo no existía en el ayuntamiento. No la habían volteado a ver. Le dije, ¿qué te parece? De hecho lo vimos, pues yo vivía en Culiacán, lo vi y nos sentamos en los famosos Chics que había antes, Los ¿no? Chics. De Plaza Fiesta, recuerdo, y le dije al presidente, mira, traigo una idea. Dice, yo quiero montar un espectacular. Los espectaculares ni existían, ni sabían de qué se trataba un espectacular, ¿no? Y le dije, mira, yo quiero montar un espectacular, yo voy a poner la estructura, tú pon la lona, le dije, ¿y de qué se va a tratar? Y ya le expliqué, mira, vamos a poner al Chilorio y va a decir, bienvenidos a Mocorito, cuna del Chilorio. Fomento turístico de tu administración. Y así fue como fui metiéndole yo la idea. ¿Se hizo ese espectacular? Sí, okay. De hecho por ahí tengo fotos de ese espectacular que estaba ahorita en lo que es la plaza principal, que tú estás llegando a una plaza comercial, a mano derecha que llega de un Mocorito, esa plaza pues estaba en monte, y ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba el espectacular. Entonces se hizo el espectacular ese, ¿no? Y así fue como yo inicié en la parte de ir abriendo ese tema del turismo, poniéndolo en la mente. Tiempo después, por ahí yo anduve noviando por acá en Mocorito. Y yo venía de fines de semana pues a la noviada, yo ya no estaba casado, ya estaba separado, ya venía en otra situación, ¿no? Ya había terminado la universidad, ya estaba en otros caminos de la vida, ¿no? Y venía para acá. Pero me da cuenta que al venir los fines de semana siempre toda la invitación era a convivir, a esto y lo otro. Y decía, oye, hay que hacer algo por Mocorito, les decía yo. Hay que a la raza con la que te juntabas. Ajá, y un día les dije, bueno, yo voy a poner la carne asada, voy a poner todo, pero de eso, le digo, antes de eso, tiene que salir vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si vamos a barrer estas calles y vamos a pintar las guarnición alrededor de la plazuela? Para eso yo me fui, abordé al secretario de Obras Públicas de ese tiempo y le solicité, yo le dije, cubetas de pintura, nosotros pintamos. Y sí, nos las dieron. Facilitaron. Y así empezamos, entonces se empezó a... ¿Era un grupo grande? Era un grupo sí. Era un todos grupo de la edad más o menos. De la edad y otros más chicos, en lo que se juntaba la palomilla viendo lo que estábamos haciendo. Llegábamos y sí, yo recuerdo mucho que un señor que venía en un Volkswagen a entregar el periódico nos vio, dijo, ¿qué andan haciendo, jóvenes? Ya le expliqué. Y me dice, oye, ese Mocorito es muy bonito, dice, y más si lo limpian, pues más bonito se va a ver. Y pues así empezamos a poner ese tema, ¿no? De cómo se inicia también la cuestión de un proceso turístico en un lugar. Porque el turismo es como en tu casa, como ahorita. Si tú vas a recibir una visita en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Tienes que tener limpiarla, todo bien. Limpiarla, así es, porque no sabes, incluso si la visita se le va a dar sueño y le tienes que ofrecer tu cuarto. Entonces, tienes que estar preparado. Todo, desde la entrada hasta el patio. Así es. Entonces, esos eran los temas que yo iba tratando con la gente en mis venidas a Mocorito, ¿no? Después de eso, un presidente municipal, yo vivía allá en Culiacán, como te decía, me invita a formar parte del Comité Ciudadano de Turismo. Y dije, no, encantado de la vida. Entonces, ahí es cuando yo me meto de manera formal, pero siempre por el lado ciudadano, no trabajando no dentro de la administración, ¿no? Y me toca en ese tiempo el encargo que me hace el presidente municipal de ese tiempo de que cambie la circulación de las calles principales de Mocorito, eran de doble sentido. La calle Miguel Hidalgo y la calle Francisco Madero eran de doble sentido. Principales. Ajá, y ellos pues se dan cuenta que era muy complicado, dos sentidos. Estaba muy reducido. Ajá, muy reducido. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Vete con la gente, ve guiándolos y ve por dónde va a ser el recorrido.
Y aunado a eso vas a ver la señalética de dónde va a estar puesto el museo, dónde va a estar la central camionera, incluso unos baños que todavía están en la parte recreativa de los Álamos. Me tocó hacer esa señalética también, ¿no? Entonces así es como me empiezo a involucrar en la cuestión turística. El tema me apasionó muchísimo. Hice unos videos en ese tiempo para empezar a la gente yo a meterles la cultura turística porque no se hablaba mucho de eso. Empecé a invitar gente ya de más edad, hacíamos pequeñas reuniones sobre ese tema de Mocorito, qué era lo que tenía, cómo potencializarlo, y fue estructurando todo de manera tal que por ejemplo, aquí te tengo este libro que nació de todo ese andar, que este libro, publicado en el 2011, sirvió y sirve de base para lo que hoy encuentras en Mocorito. En sus páginas vas a encontrar que los viernes de plaza como tal, que antes eran jueves de serenata, aquí vienen denominados como tardes de tambora. ¿En qué año? Este fue en 2011. No, las tardes de tambora empezaron. Jueves de serenata empezaron como el 2008. Empezaron. Ok. Sí. Y este proyecto, tío, se publicó en 2011, pero yo cuando empiezan esos jueves de serenata... ¿Por qué jueves de serenata? Ahí voy. Cuando empiezan esos jueves de serenata, a mí ya me invitan a participar en ese tiempo como coordinador de turismo. Se abre esa área específicamente, pero no existía. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento por todo lo que yo trabajo que traía de este tipo. Está despertando a la gente con el turismo. Exactamente. Y como yo ya había estado empujando a nivel ciudadano con un grupo de compañeros que a Mocorito se le empezara a considerar dentro de los destinos señoriales. Te digo destinos porque no se utilizaba la palabra pueblo señorial. Ese nombre, destino señorial, nace de un plan avante que se hace en los tiempos del gobernador Aguilar Padilla. Un plan avante que lo hicieron unos españoles que hicieron las Olimpiadas de Barcelona y demás, y hacen todo el diagnóstico para Sinaloa. Okay. Y a mí me toca la fortuna, pues ya involucrado en el tema. Yo era consejero ciudadano del CODECIN y me toca ver todo ese tema y veo que a Mocorito había 3 renglones nada más donde lo contemplaban, o sea, no... Muy mínimo. Mínimo. E incluso te puedo decir una cosa que ahorita pues me da risa, pero así fue. Cuando veo que vienen los investigadores otra vez, dicen, no, es que nosotros venimos a Mocorito y pues no hubo nada que nos llevaran, dice, que nos dijeran, dice, ahora que tú nos traes este recorrido, como una semana nos dimos cuenta que estábamos equivocados, dice, cuando llegamos, le preguntamos a alguien que yo creo que no era la persona indicada, y le dijeron, ¿y qué es lo típico de comida en Mocorito? Y este es un comercial para la gente que voy a decir. O sea, preguntó sí, y dijeron, a una persona. ¿Y tú te imaginas ahorita qué es la comida típica de Mocorito? ¿Qué vas a decir? ¿No? Bueno, es lo que todo el mundo hubiera dicho, pero esa persona no dijo eso. ¿Qué dijo? Dijo, la comida china. Fíjate, o sea, porque obviamente él no lo relacionaba con eso, ¿no? Y pues obvio que ahorita la comida china se ha vuelto también una cuestión de tradición. Jala mucha gente. Muchísimo, ¿no? Nunca pensó que esa iba a ser profecía para eso, ¿no? Pero así fue como te digo, me empecé a involucrar yo en la parte ya gubernamental como mencionabas, de los jueves de serenata. Y en ese tiempo, en los jueves de serenata, yo le decía al presidente, el tema no va por ahí, le digo, usted lo está haciendo entre semana y lo que queremos es que venga gente de fuera, pues para nada más de aquí, pues. Para que el dinero circule. Le estuve explicando la cuestión de cómo funciona el turismo. Se trata de traer gente de fuera para que venga a dejar dinero aquí y empiece ese dinero a circular, ¿no? Y después se fue modificando hacia los viernes, pero en esos jueves de serenata me tocó incluso a mí iniciar con algo bien curioso. Yo compré una maquinita de palomitas, compré una máquina de churros rellenos. ¿Por qué? Porque en los jueves, o sea, nosotros ¿cómo nos íbamos a comprar una lata de chilorio? O sea, entre nosotros no. Entonces, tenía que haber algo atractivo. De antojo. Así, entonces empezamos ahí nada más 10 personas alrededor de lo que es el kiosco. 10 personas alrededor del kiosco, unas de jamoncillos, el chilorio, lo que teníamos nosotros ahí. Y así empieza esos jueves de serenata, que después te digo, ya se empiezan a transformar
en los viernes de plaza, que hasta ahorita son ya todo un éxito y un ejemplo pues, para la región y para muchos lugares que buscan replicar este exitoso programa, ¿no?, que se ha hecho. ¿En qué año cambió a Viernes de Plaza ya más o menos? ¿Desde cuándo están ya implementados? No recuerdo exactamente, ¿para qué te voy a echar mentiras? No sé si fue con ese mismo presidente, porque después de él, yo pienso que a lo mejor puede haber sido él, porque después de la otra administración ya se manejaban como viernes de plaza y hubo yo aplaudí mucho eso, un gran acierto de las administraciones que siguieron, y ese es un tema muy importante en la cuestión turística, que haya continuidad. Que siguieron. Cuando el que los implementó. Si no fue con los jueves y que después lo cambió a viernes, el que haya sido que ya lo puso a viernes, el que siguió siguió llamando viernes. Lo hubiera quitado, pues. Porque llega una administración, tú sabes que le cambian las cosas y no tuvieron ese acierto, pero y sigue hasta hoy en día. Y sigue hasta hoy en día porque entendieron esa parte, que hay cosas que no puedes cambiar con la administración si quieren que te den resultados. Ha sido muy importante esos viernes de plaza porque pues viene gente de todos lados de la región, Mocorito, Guamuchi, Culiacán, Guasave, y ¿cómo le hicieron los empresarios de aquí de Mocorito? Porque infraestructura no tenían para atender al turismo. ¿Cómo fue ese lapso de no tener infraestructura a tener una infraestructura y para atender a la gente? Fíjate que infraestructura a lo mejor como tal, como hotelería, y no se tenía de antes, restaurantes, pero te quiero decir que para iniciar en el tema turístico como tal, porque puedes verlo de dos formas, turista como tal, en la definición que hacen los que saben de esto, dice turista es aquel que por lo menos se queda una noche en el lugar. Uh-huh. Entonces, en realidad, nosotros todavía tenemos más visitantes que turismo como tal, se van y vienen. El mismo día, sí, cierto. Vamos iniciando. Yo cuando hice en el libro viene aquí el proceso para Mocorito como destino turístico, independientemente de un distintivo, ¿no? Okay. Eran dos fases. Ese turismo de visita y ya después el de hospedaje, porque aquí no teníamos hoteles. No había hoteles, y para el distintivo de pueblo señorial o destinos señoriales te pedían mínimo un hotel. Y en ese tiempo el único que había era Antiguo Hotel Insunza, pero no estaba funcionando. Entonces, estaba el lugar nomás. Estaba ahí, ¿no? Y pues obviamente que no. Y en el tiempo de esa presidencia donde se hicieron los jueves de serenata, es cuando se construye el hotel que aquí tenemos ahora, el Hotel Misión, pues que es una belleza, ¿no? Ya después vienen otras inversiones como los hoteles de la Cuartería, y es una gran ventaja que, fíjate, Sergio, que yo hago este análisis. Tú conoces a Álamo, Sonora. Sí. Álamo, Sonora es un lugar muy parecido a Mocorito, pero allá surge algo muy curioso. La mayoría de los dueños de esas cadenas hoteleras o demás no son locales, son de fuera. Entonces, volvemos al tema del impacto que hay real de la economía. Entonces, el grueso de ese dinero se va. Aquí ha sido la ventaja, una gran ventaja, que son empresarios locales. De aquí mismo. Y eso es una gran ventaja. Que están apostando al pueblo. Y que debemos de seguir manteniendo esa ventaja, ¿no?, en la estructura que se fue creando. Digo, me hablabas de la estructura que no existía como tal, pero sí existía la arquitectura como tal. Tenemos alrededor de 100 casas antiguas que ninguno de nosotros fue la que las hizo. Fue el mantenimiento de una cosa curiosa, que en su tiempo tú sabes que Mocorito era el distrito principal de esta zona, y que San Alvarado y Angostura pertenecían a Mocorito. Después se separan y hay una cuestión del ferrocarril, que yo les decía que bueno que la civilización nos pasó 17 kilómetros con el ferrocarril, porque si hubiéramos tenido el ferrocarril, estas fachadas antiguas que tenemos las hubiéramos destruido, porque eso le pasó a Guamuchi. Lo poquito que tenía se destruyó por la modernidad. Así es. Sí, eso es lo que les trajo. Te pide otra cosa, pues esa es la modernidad. Y eso ahorita es lo que nos hace sostener el distintivo de Pueblo Mágico, de tener esta arquitectura, tener esta iglesia, tener la gastronomía, tener todas las fiestas tradicionales. Todo eso nos ha permitido pues ostentar así que el distintivo de Pueblo Mágico. Y aquí, por ejemplo, ¿qué piensas tú en relación a que las personas están transmitiendo las tradiciones del pueblo mágico de Mocorito, que ya tienen demasiado tiempo para que no se pierdan? ¿Tú crees que sí
¿sí está bien difundido eso o poco ves que se disminuye? Yo siento que nos falta, porque regresando al tema de este libro que se llama Mocorito, un pueblo con magia y cuna de Lébora, la intención era eso, que cada uno de las familias en Mocorito tuviera este libro, porque es de manera general, te habla de lo que Mocorito representa, no nomás la cabecera, que para la definición de pueblo mágico es una circunscripción nada más, no el municipio completo, pero aquí está todo el municipio, y para que entiendan el valor del turismo, entiendan el valor de lo que tienen como Mocorito como municipio. Creo que sí nos hace falta que la gente se involucre más, porque hoy por hoy yo te puedo decir, y lo puedes tú constatar, yo digo, para que un lugar para mí realmente se considere un destino turístico, vas a encontrar varios factores, y a nosotros sí vamos por ese camino, pero nos falta más cultura turística, les decía. ¿Por qué les digo? Si ahorita tú te vas y te paras en la plazuela de Mocorito y te pones a verla, y está alguien por ahí de los que esté vendiendo o algo, ojalá y ya las cosas han cambiado, porque los tiempos traen tiempos, pero debería suceder esto, al que le preguntes, que le digas, le preguntes de qué año es la iglesia, te debe de contestar, saber. Pero en el tiempo que yo analizaba esto, la mayoría de la gente decía, es muy vieja, punto. Es punto, ¿no? Y sin más, si te vas, oye, no sabes de qué estilo, ¿y por qué tiene esas puntas así? O sea, no te van a saber decir que esta iglesia fue construida a finales del siglo XVI, que empezó con un estilo isabelino y terminó con un estilo monárquico militar. Por eso las torres que tiene alrededor, que parece ser como un fuerte. Y no saben incluso que vista de arriba es una cruz. Sí, es una cruz. Es una cruz. Entonces, detalles de ese tipo la mayoría no sabe. La mayoría no sabe que incluso la plazuela de Miguel Hidalgo era el Camposanto. Ahí sacaron carretadas de cadáveres para hacer esa plazuela, porque en los tiempos de los españoles, lo que era el Camposanto, el cementerio, estaba enfrente de las iglesias. Sí, era normal. Era normal, así era normal. Entonces, cositas como esa, es la historia, pues. Es la historia, y por eso te hablo de la cultura turística. Siento que debe de la gente tener más capacitación sobre eso, porque en turismo te dicen algo a veces así muy curioso. Dicen, miren, si van a contar ustedes una mentira, cuéntenla todos igual. La ventaja que tiene Mocorito es que no tiene que inventar nada ni contar mentiras. Porque ya está. Porque tiene su suficiente historia. Y regresándome a Álamos, en una ocasión estuve con el presidente municipal, y cuando supo que veníamos de Mocorito, dice, Álamos tiene mucho y nosotros ya somos esto, ya somos lo otro, tenemos el festival. Vamos adelante. Ajá, Álamos, sí, no, totalmente. Mucho. Festival Ortiz Tirado. Así y demás. Es muy famoso. Pero la verdad, nosotros no tenemos la cultura que tiene Mocorito. Imagínate. ¿Tú crees que no se ha sabido explotar eso? ¿O desde qué punto de vista lo ves? Ese ventaja y a la vez desventaja, porque la tienes y no la explotas. Creo que es una falta de sinergia, de comunicación entre las autoridades y quienes vivimos en los lugares, porque a veces como que se segmentiza mucho. Aquí dentro del libro hablo de los problemas del turismo como tal. En el turismo también hay recelos y hay cosas que a veces la autoridad no quiere hacer partícipe a la comunidad porque hay otros intereses oscuros pues, que se dan. Entonces el turismo no es para eso, pero suceden esas cosas. Claro. Entonces siento que sí tiene que haber más apertura de parte de las administraciones para que eso se dé y que la gente entienda que hay otro tema. El turismo no se debe ver nada más como una cuestión económica. Es parte de, pero no es lo total. No, porque si tú de repente vas nada más viéndote como una cuestión económica, pues entonces nada más a Mocorito lo vas a ver como un escenario, como un set de película, y le vas a quitar lo que es todo político, toda gente cultural. Dice, lo mejor que tiene cada lugar que dicen que es siempre. Su historia, su cultura. Oh, su gente dice, su pues. Gente. Sí, su gente dice. Entonces, si le quitas tú, y me voy a regresar un poquito porque el tema del turismo me apasiona, me regreso a uno de los países que más turismo tiene en el mundo, España. En España ya hay algo que se llama contraturismo, porque la gentrificación, que es un tema que se da en los lugares turísticos, que es sacar a la población local de los centros históricos y por gente fuera. Tú, imagínate, tú vas a un barrio, Barcelona, España, en cualquier lugar,
y ya no te encuentras a la gente nativa de ahí, que tú vas precisamente Van por la comprando, por la calidez de la gente, ya no la encuentras. Entonces, eso es lo que debemos buscar, que no se pierda en nuestro Mocorito, que cuando tú vengas a visitar encuentres gente local viviendo en el centro histórico. A Mazatlán le pasó, el centro histórico Claro. realmente se ha ido Está muy abandonado, bonito, pero no está poblado. Entonces, eso es parte de lo que te digo que se tiene que buscar de no verlo en el tema nada más económico, porque si lo ves así, no. La vida va a ser más corta. Sí, exactamente. A eso me refería con eso de que con las nuevas generaciones, ¿tú crees que a los papás le hace falta que conozcan la historia para que se la transmitan a los mismos hijos de aquí, para que ellos tengan una noción de que eso que me estás diciendo, que la iglesia se hizo en tal año, tiene este estilo, tiene una figura de cruz vista desde arriba, el camposanto, o sea, que los niños desde pequeños sepan la historia real para que ellos pues no necesitan estudiarla ya al momento de que un foráneo le pregunte, era esto y así se hacía y era esto por esto. Sí, definitivamente desde la escuela y la familia es bien importante, los abuelos y los padres. Si tú ves temas de repente que son un poquito, que generan polémica hoy en día, no voy a decir un tema específico, sí. pero alguno que genere polémica, que dicen, oye, mira, los chicos de hoy haciendo este tipo de cosas, quieren culpar a los chicos, pero espérate, atrás de esos chicos hay unos padres, atrás de esos padres son abuelos, entonces sabemos viendo quién es el culpable. ¿De dónde viene? Sí, es como el efecto cuando dicen, oye, ¿por qué pasó esto? O sea, tú ya ves el resultado, pero no ves por qué pasó. Así es. Entonces tenemos que irnos hacia acá antes de juzgar por el que pasó, ¿no? Entonces es bien importante los abuelos y los padres en inculcar el amor por su lugar, por sus raíces y dárselas a conocer y de manera verdadera, no tergiversada, ¿no? Lo que es. Lo que aquí que están es. los libros, pues. Exactamente. La están historia los libros, precisamente. Plasmada. Y es que, correcto. No sé, pienso yo que es hacerle esa cultura o hacerle saber la historia, porque eso que tú estás diciendo es muy importante. De ahí puede depender su vida. O sea, puedes vivir de eso, pues, sin salir, sin buscar otros horizontes. Pues aquí mismo puedes formar una familia, puedes trabajar, puedes tener trabajo y vivir dignamente del turismo. Ahorita que dices de vivir dignamente, una de las razones por las que yo me regreso y me quedo en Mocorito es precisamente por eso, porque era una manera también de hacerle ver a otras personas que son de Mocorito, que se emigraron y se fueron, decirles en Mocorito podemos hacer las cosas. Yo siempre he sido de un lema que es hacer que las cosas sucedan, pero les digo yo, que sucedan para bien de Mocorito. Claro. Porque las puedo hacer que suceda para otra cosa. Claro. Entonces, eso es arma de doble filo. Sí. Arma de doble filo. Y tan es así, tío, que el turismo en Mocorito ha sido tan beneficioso que ha impactado a la región completa, a la región del Ébora, a Salvador Alvarado, a Angostura, y las comunidades aquí del municipio, ni se diga, cada comunidad ya empieza a competir. Yo te hablaba antes de empezar aquí al aire, por decir, te decía de la envidia positiva, que pues en sí no es que la envidia sea positiva, ¿no? Pero es una manera de verlo de positivo, de generar eso. Cuando yo me tocó ser la segunda ocasión ya director de turismo, no coordinador era porque no existía la secretaría como tal, dependía coordinación de turismo de Secretaría de Economía. Ya después sí se hace la Secretaría de Turismo. Ya se formaliza. Y yo ya en la segunda vez que me toca ser director de turismo, me hago yo una propuesta para Pericos, porque en el libro pues yo también lo contemplo y le hago la propuesta ahí de que a Pericos se vaya a iniciar el proceso para convertirlo en un pueblo señorial, y entrego yo incluso el escrito al entonces secretario de Turismo, y que iniciáramos para que en las comunidades empezaran a ponerse las letras famosas que ya se empezaban a hacer. Cuando se pone aquí en Mocorito, todos los alrededores empezaron a ver, oye, yo quiero letras, yo quiero letras. Entonces, es la envidia positiva de que yo hablo, claro, ¿no? pues. Porque las comunidades algunas se han organizado y las han puesto ellos, no las administraciones, ¿no? Entonces, esa es la envidia positiva. Y es bueno, eso es positivo para todos, porque ya tienes un atractivo. Así te tomas la foto con las letras, estuve aquí, pues ya conocí. Así y es. Luego, algo que me llama mucho la atención, que Mocorito tiene
muchas comunidades cerca, que en el mismo, o sea, puedes venir en el día, te vienes en la mañana, desayunas aquí, comes y cenas, pues, o sea, y sales a Rosa Morada, sales a Las Higueras, sales al Valle, sales a San Benito, y conoces historia, pues que cada uno de esos pueblos tienen su historia que contar, pues. Tiene su historia, su gastronomía, tiene sus cosas muy particulares y la verdad es una sensación muy bonita. La parte serrana de Mocorito es hermosa. Ahorita, hablando de eso, el tema de las hamapas, si tú ves... Bonito los cerros, se miran. Las hamapas opacaron a los girasoles, que en el tema de los girasoles es un tema que es un tema que también vamos a platicar, pero pues las hamapas es algo natural, pues, o sea, en este tiempo se miran los cerros muy bonitos con las hamapas. Así es. Y es el atractivo que tiene. Y ahorita pues ya tocaste el tema de los girasoles. ¿Cómo nació el tema de los girasoles? Sé que tú estabas ahí en la Secretaría de Economía o de Turismo cuando empezaron con eso. Estaba en la Dirección de Turismo. Yo entré en esa administración en el 2017 y antes de entrar a la administración yo ya había visto los girasoles. Los había visto sembrados, pero no los había visto que la flor se reventara. ¿Cómo se movía? Comportaba. Y pasaba por la carretera y los veía. Un día van a florecer, un día van a florecer, no sabía ni cuánto porque no tenía ni idea de cómo se sembraban. Así es, era algo nuevo, pues. Sí, y de repente, esos se sembraron en octubre de 2016 como por un particular y de manera de experimentación, no con un fin específico, ¿no? Me invitan a mí a la Dirección de Turismo, entro el 1 de enero del 2017 y más o menos para febrero, por ahí revientan los girasoles y se ven, pero eran unos girasoles muy grandes, grandísimos, no ha habido otros como ese, de ese tamaño, de esa magnitud. Entonces, fue un furor de que era notorio que veías de repente gente que se bajaba y te llamaba la atención, entonces empezaba a hacer ese tipo de cosas de manera natural. Y yo dije, los empecé a ver y dije, no, hay que darle un giro a esto. Aquí hay algo, dije, vamos a canalizarlo. Y de repente pues se me ocurre como director de turismo convocar a Tómate la Selfie en los girasoles. ¿Hablaste con el dueño de eso? No, ni siquiera eso hice, fíjate, o sea, las cosas se fueron... No planeado, pues. No. Ya gente estaba yendo ahí solo a meterse al predio. Al cerco ahí todo. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que maneja publicidad y tenía un dron, apenas andaban los drones. Y me hizo una entrevista ahí y ahí hicimos el lanzamiento de la convocatoria de Tómate la Selfie en los girasoles. Pero ya para eso ya sabía que se le habían dicho al del predio lo que iba a pasar de parte de la administración. Ya estaba de acuerdo. Pues, y dijo, no, adelante. Él dijo como si nada, él incluso ni se cobró en esa temporada, nada, porque pues él el dijo, inicio, pues. Él si lo hubiera hecho, hubiera encontrado que había algo ahí, ¿no? Pero se hace ese llamado y en ese tiempo, pues con amigos también empresarios de hoteles y demás, regalamos para los mejores selfies noches de hospedaje, cenas en los restaurantes de aquí y o sea, varias cosas y fue un exitazo, o sea, sin algo que no estaba planeado, salió el tema de los girasoles, ¿no? Y ya después lo han replicado. Y después pasó un año, dejaron un año de que yo salí de la administración porque tuve un problema de salud y dejé de estar en la administración. Y pasó un año, pero a mí me seguían hablando, me seguían preguntando los girasoles. Era tanta la insistencia que yo le decía al presidente municipal, un buen amigo, oye, tienes que hacer esto porque mira, si no hay en el terreno esta persona, yo tengo un terreno por aquí que lo podemos hacer. Insistí mucho hasta que ya solo se dio y ya para el 2018... 19 creo que fue. Ya planeado, ya con la estructura de todo esto y pues... a difundirlo. Y a difundirlo y eso ha sido pues un boom y que ha sido ya es un reconocimiento para Mocorito. De las primeras veces yo me acuerdo, no sé si fue la primera o ya la segunda vez que ya estuvo planeado, que recibieron tanta gente que no alcanzaron los restaurantes, no alcanzó el agua, el refresco, se acabó todo, que fue un... o sea, lo sobrepasó, pues, del gentío. Luego se tapó la carretera, pues no había dónde estacionarse. Tardabas una hora para salir de Mocorito. Yo me acuerdo, pues, de eso. Entonces, fue en la primera y en la versión ya planeada. En la segunda versión de la planeada, no en la primera, en la segunda,
que no sabíamos qué hacer. O sea, Sí. ya ningún negocio tenía capacidad para aceptar gente. No, o sea, Una locura. Fue una locura. No estaban preparados para eso, pues. No, pero eso les abrió los ojos de que había sí, negocio así ahí, pues. Entonces, por eso los girasoles siguen sembrándose y ya siguen con esa dinámica. Sí, ¿no? yo me acuerdo Pero de esa eso. fue la historia, fíjate, de los girasoles. Se acabó todo y no hay nada. ¿Cómo, no? Pues sí, y después de eso, tío, se hizo ese concurso y en los viernes de plaza entregamos ahí los reconocimientos, me acuerdo. A los que ganaron. A los que ganaron ahí en ese viernes de plaza. Otra faceta que tienes ahí, la Ruta San Sebastián. Háblanos un poco de cómo nació, por qué nació y cómo va ahorita. Fíjate que aunado a todo esto que estamos hablando del turismo, de mi paso por las áreas de turismo, tanto del gobierno como en las áreas también en Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio ha sido fundamental tanto para el tema de Pueblo Mágico. En su momento lo he comentado yo, que fue un espaldarazo muy bueno de parte de Cámara de Comercio con Canaco, porque en esos tiempos que se entregaban los distintivos, Cámara de Comercio tenía como una especie de voto para la elección de esos distintivos. Uh-huh. Nosotros tuvimos la fortuna de que el presidente nacional de Concanaco viniera a Mocorito, que lo hiciéramos venir para que viera lo que se traía y a lo que ya estaba trabajando también el ayuntamiento y todo. Entonces, ha sido un tema muy importante con Canaco. Y yo siendo vicepresidente de turismo en Cámara de Comercio, pues yo ya traía el tema de turismo, ya traíamos avanzado que Mocorito ya había tenido el distintivo de señorial, llevamos para Pueblo Mágico, entonces ya empezaba yo a ligar otras cosas, y cuando ahorita te comenté que dónde nací, que me considero de la región, de ahí sale el integrar a la región en una sola, y obviamente, y aprovechando las potencialidades que tiene cada uno sin generar una competencia, sino una complementación. Así es. Y en ese trabajo que llevé a cabo, pues puse a Salvador Alvarado como la puerta del Ébora, porque es por donde entras para entrar a los demás municipios, y obviamente vinculada siempre y su dirección hacia los servicios, y enfocando que Salvador Alvarado y sobre todo Guamúchil se catapultara como una ciudad moderna, no de competencia histórica de Mocorito, porque pues ya no iba a poder lograrlo. Entonces, otra cosa. Por eso la puerta del Ébora y caminaba a ese lado. Angostura, por sus parte de playas, un sinnúmero de islas que tiene y demás, la pusimos dentro de la Ruta Sebastián como la perla del Ébora. Y Mocorito, pues sin duda, por su historia, porque los demás municipios se desprenden, incluso de Mocorito, pues la cuna del Ébora, ¿no? Ahí nace la Ruta Sebastián, la empezamos a integrar a través ¿Sebastián o San Sebastián? Sebastián de Ébora. Yo pensé que era San Sebastián. Es Sebastián de Ébora. Y el nombre, mucha gente, cuando decían la región de Ébora, la mayoría de las personas, ahorita hablamos de cultura turística, pensaban que era como una latitud de norte, sur, este, oeste. Yo les empecé a explicar que no, que fue el primer comendador que llega a la región por parte de Nuño de Guzmán, y que a la usanza española, quien llegaba y descubría, en este caso el río Ébora, río Mocorito, le pone el nombre a la región, y por eso es el que tiene el nombre de la región. Entonces, así fue como se fue integrando este proyecto a través de Cámara, y en Cámara hicimos el primer piloto de hacer un recorrido de la Ruta Sebastián de Ébora, y partimos de ahí de Salvador Alvarado, desde la Cámara de Comercio, nos dirigimos hacia las islas de Angostura, hicimos unos recorridos en catamarán y demás, pasamos también por Juego de Ulama. De Ulama en Guamúchil. Sí, fuimos al Güey, hicimos varios recorridos, y venimos a Mocorito, y terminamos allá en la presa, otra vez en Guamúchil. Y nos dimos cuenta que el recorrido en un día no se puede. No, está muy largo. Que era para fin de semana. Y así es como empezó a dársele un poquito de continuidad. Pero ahí está que te digo continuidad. Cuando las cosas no tienen esa parte, se van dejando. Por eso creo que la Ruta Sebastián ha estado detenida, porque falta esa continuidad. Y como ya se involucran ahí puede ser tres pensamientos en municipios, a veces no se han puesto de acuerdo para el basurón. Ahora para eso, entonces se empiezan a jalar cada quien por su lado, y creo que la parte ciudadana es la que debe de entrar para que eso funcione.
Porque está inexplotable Sí, ahorita, pues, o sea, sí, no se está aprovechando. No se está aprovechando. Potencial hay. Se han hecho buenos intentos, se han generado organismos como el órgano gestor de destino, que era la que quería integrar todo esto de la Ruta Sebastián, pero también ahí se apaciguó. Por eso creo que el tema turístico tiene que ser un tema fuera de la política como tal, para que camine, porque si no encuentras trabas, vuelvo a lo del libro, hay cosas que de repente no quieren que sucedan por razones políticas y no, el turismo no es así. Y te voy a dar un dato de la cuestión turística. El turismo realmente como tal nace en Roma, ¿no? Tú has escuchado aquello que se dice en todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué crees que era así? Los romanos y sabían por qué lo que tenían que hacer así. Roma creció como tal porque toda la comunidad que había llegaba a eso, precisamente. Había los caminos para conducirse. Y desde ahí hay 3 factores fundamentales para que se desarrolle el turismo en cualquier lugar. 3 tienen que tener. Si uno de esos 3 no está bien, no va a pasar. Okay, a ver. Y ahorita con los temas que vivimos en la vida actual, te vas a dar cuenta qué pasa. Tiene que haber seguridad y paz social. Okay. Economía y vías de comunicación. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Si no hay eso, si uno de esos se cae, las cosas no avanzan. Porque hay lugares muy bonitos, pero no son accesibles. Entonces solo va a ir el aventurero. Está muy difícil. Entonces no va a ser un impacto. Entonces se reduce mucho. Se reduce. Y puede haber un muy buen lugar. Puedes tener economía. Puedes tener muy buenas carreteras. Pero si la inseguridad no está, la gente no se va a mover. Entonces te digo, ¡pum!, cambia eso. Sí, tienen que estar los 3 elementos. Tienen que estar los 3 elementos. Tienen que estar, o por lo menos el de seguridad y paz social, que esté bien posicionado. Los otros buscan la manera de moverse. Para que funcione el engranaje. Para que funcione el engranaje, así es. Pero eso tiene que darse. Sí o sí. Sí o sí. Muy bien. Sí. Luego, a ver, Enrique, háblanos ahora de que nos abriste la puerta de tu negocio aquí, La Péntola. Sí. Este restaurante que ya tiene pues varios años. Platícanos de él. ¿Qué servicios ofrece? Todo. Pues, la historia del restaurante. Empezó en el 2005 este restaurante. 20 años. 20 años como un sueño de mi hermana, que ahorita pues ella ya no está con nosotros. Pero este restaurante en un principio estuvo en Guamúchil. Estuvo en un lugar en lo que es ahorita la jurisdicción sanitaria, en el Hotel Roca. Enfrente estaba y se llamaba Miticho. Miticho significa mestizo. Entonces ahí se instaló y tenía la comida tradicional italiana, desde los baguettes, las crepas. Yo creo que fue el primer... ¿Pizzas? Ajá, pizzas no, fíjate. Después fue aquí, ya cuando es La Péntola. Tenía la primera café de máquina de grano, de una máquina que se llama Cimbali, marca italiana. Yo creo que fue el primero que hubo ahí. Que realmente expresos tuvieras. No existía eso en Guamúchil. Estoy hablando más de 20 años. Porque si La Péntola tiene 20, Miticho tenía más. Ahí hice sus primeros intentos, pero mi hermana en su momento se había casado con un italiano. Y el italiano pues le entró la nostalgia, se quiso regresar a Italia, se regresa a Italia, pasan unos años, regresan otra vez. Y yo ya andaba en el tema del turismo. Pero ya andabas aquí en Mocorito. Cuando pues, ya andaba así mi hermana, yo lo primero que hice, oye, quería poner el restaurante y se fue a Culiacán cuando empezaba el boom del sushi. En la parte de las quintas había un sushi nada más, 2, pero ya empezaban a verse mucho eso. Le dije, ¿sabes qué? Pues Culiacán es buena oportunidad, pero Mocorito va a tener una proyección de este tipo por lo que te estoy platicando de esto. La visión que tenía. Sí. Pero mi hermana, pues quería ella, pues estaba acostumbrada ya a estar viviendo en Italia, que es una ciudad más grande, pues vaya, hace una negociación a Culiacán. Fíjate cómo son las cosas. Yo la acompañé, hicimos la negociación por una avenida, un boulevard muy importante. ¿Para poner un sushi allá o para llevar? Poner La Péntola, ya La Péntola para ponerla allá. Y ya se había negociado la casa, todo ya había quedado. Estaba caminando. Ya estaba caminando. En lo que llegamos aquí a Mocorito, le hablan a mi hermana, el de la casa, le dice que siempre no va a poder hacerse el trato porque sucedió una situación familiar,
y que pues lo sentían mucho y no se podía. Pues muy desilusionada la situación, mi hermana pues ya decía que pasamos, se sube conmigo al carro y anduvimos dando la vuelta aquí en Mocorito platicando y tú sabes... Pura nostalgia. Pura nostalgia platicadora con bebidas que te hicieran abrir la mente. Ajá. Y cuando nos estábamos dando la vuelta por la plazuela, en eso el carro con el que íbamos alumbra una finca medio desgastada, deteriorada, porque no había nada. No había nada, no estaban cuidadas como están ahorita en Mocorito. Y mi hermana ve eso y me voltea, ahí me dijo, ahí, ¿qué le digo? Ahí voy a poner el restaurante, me dijo. Sí, pues no se hizo allá, pero nos vamos a venir aquí. Y sí, un lugar que no tenía nada, de la nada, le apuesta a poner un restaurante con todas las de la ley. Le decían, ¿estás loca? ¿Cómo vas a poner hace 20 años en Mocorito algo? ¿Cómo le vas a invertir ahí? ¿Cómo si no esto? O sea, ¿qué italiano? Aquí no está impuesta la gente nada, esa comida. No, olvídate, pues nada. Y pues que lo pone. Y así estuvo el asunto. A mí me tocó involucrarme en muchas cosas, no en la operación, pero me regreso un poquito a la parte de mi paso por la universidad. Uh-huh. En la universidad, de unos de los libros que yo leí que me llamó mucho la atención, se llamaba El restaurante como empresa. Uh-huh. Y yo entendí ahí que el restaurante en sí no es vender comida. Es un servicio. La gente piensa que sí es la comida, pero es un servicio. Y puedes ser un muy buen cocinero, pero si no te sabes administrar, no hay negocio. Decía alguien, entre más basura saques de tu restaurante, más pérdidas tienes. Imagínate. ¿Qué? Sí. Entonces, yo ya tenía, pues, mi carrera en administración y finanzas, yo tenía esa mentalidad, hicimos un match, yo y mi hermana en eso. Hay que ponerlo y bien. Y ella, pues, era la que sabía de cocina, mi cuñado es más de la cuestión de la elaboración de las pizzas. Ahí es cuando las pizzas entraron al restaurante. Porque fue muy fuerte eso, sí, pues. Cuando recién se apertura la Péntola, abre con desayunos, comidas y cenas. ¿Qué es Péntola? La Péntola significa sartén o cazuela. Ah, ok. Mucha gente dice la Pentola como Pepsi o ya Pepsi sabes, Cola. ¿no? Así, ¿no? Pero es la Péntola. Entonces, okay. Eso significa sartén o cazuela. Muy bien. Entonces, te digo, lo de las pizzas no se puso de manera inicial. Te digo, abrieron con desayunos, comidas y cenas. No sabían a lo que estaban arriesgándose. Era muchísimo. Sí. Y fueron recortando hasta dejar nada más la comida y cena. Como es el horario, es el mismo horario que se tiene hace 20 años. Desde las 2 de la tarde a 10 de la noche. Es el horario que se ha mantenido siempre. ¿Y los días? Trabajamos todos los días, miércoles de descanso. Miércoles estamos descansando. ¿Todo el tiempo han estado así? ¿O ya? Descansábamos los lunes, pero como los lunes nos generaba de repente que había fines de semana largos y para no complicarnos con el personal, mejor lo movimos y ya sabemos que ese lo vamos a trabajar sí o sí. Sí, normal. Exactamente. Y lo movieron para otro lado. Y lo movimos para el miércoles, ¿no? Y ya lo tienes implementado. Ya lo tenemos implementado. Hemos querido hacer algunas innovaciones. Fíjate, ahorita volviendo al chilorio, volver al origen, volver a la cuestión de desayunos, porque Mocorito, si te das cuenta, ya permite desayunos. Ya hay restaurantes de desayuno. Ajá, y nosotros tenemos la ventaja de que podemos tener este chilorio y mezclar, aunque sea un restaurante de comida italiana, pero ya lo conocen como comida internacional todo. Entonces, fusionar un poco de comida internacional y meter desayunos que tenemos. Iniciamos el año pasado, pero por cuestiones de salud de lo de mi hermana, bueno, ya pasó una situación ahí, que ya se nos va, lo dejamos ahí, pero nos quedamos con el menú de esos desayunos. Sí, se puede retomar eso. Y creemos que lo vamos a retomar, ya estamos a un año de eso y creo que es posible que lo retomemos el desayunos. Si lo hacemos, olvídate que vas a encontrar los omelette que deben de ser omelette aquí. Como deben de ser. Ok. Sí. ¿Y para este año crees que se pueda sacar o todavía no? Dependiendo de cómo andan. Sí, esperemos cómo estén las condiciones que vemos también de lo que nos sucede alrededor, ¿no? Uh-huh. Si podemos a lo mejor probar de fines de semana y empezar, porque pues de que vas a tener café en granos extraído de máquina, pues aquí lo vas a tener, ¿no? Y el tradicional de talega, todo ese tipo de café también lo podemos hacer, o sea, para la cocina, todo. Sí, para la cocina que nosotros tenemos para mejorar todo lo que se pueda, ¿no? Perfecto, qué bueno. Pues a ver, Enrique, algo que quisieras agregar a esta plática, muy interesante, muchos temas.
que están en el tintero, que hay mucho que trabajar, yo creo, por el pueblo por Mocorito, para que venga la gente. Hay que invitar a la gente que venga, diles qué es lo que tienen, qué es lo que van a encontrar, qué es que las expectativas que tenga la gente que se cumplan por parte de los prestadores de servicio o de la gente cálida que tenemos aquí en Mocorito. Mira, creo que lo más importante que vas a encontrar en Mocorito es su tranquilidad. Uh-huh. Y eso no tiene precio. El venir a Mocorito y andar por las calles y de repente escuchar ese silencio que te inspira, eso va a ser mágico. Mocorito es conocido como la Atenas de Sinaloa, uh-huh. Un lugar de mucha cultura. Y yo les digo que el que viene aquí se inspira. Por eso venir se enamora y le nace lo poeta. O sea, sí, eso es algo que sucede. Sale algo. Sale el alma poeta, ¿no? Entonces, quien viene a Mocorito, decía mi abuelo, yo tengo muy presente esa frase, decía, quien viene a Mocorito y se lleva el polvo en sus zapatos y no se los limpia, tiene que volver a dejarlos. Entonces, Mocorito es un lugar que te encanta. Es un lugar que te va a inspirar, es un lugar para disfrutarse en calma. No es un lugar que vas a venir a encontrar algarabía como tal, no. Es un lugar de tranquilidad. Sí tenemos eventos como los viernes de plaza, donde está en la plazuela y está la banda y todo, y hay esa algarabía también. Pero después de eso es esa tranquilidad que no tiene precio. Es un lugar muy familiar y para el turismo que tenemos, que le llamamos doméstico, está perfecto. Mocorito está centrado, ahora sí, que en la parte central del estado. Entonces, desde cualquier lugar nos pueden visitar y no recorren muchos kilómetros, pues. Entonces, es un punto muy importante de visita y creo que a cualquier lugar de Culiacán, de la gente de Mochis, de Guasave, incluso de Mazatlán, pues es una manera de desestresarse. Incluso los de Salvador Alvarado se vienen como si fuera una colonia más por la distancia que tenemos, que yo ahorita aprovechando quiero hacer yo un llamado a quienes tengan que ver en las próximas administraciones estatales, municipales y demás, que a Mocorito lo debemos de conectar ya con una carretera de doble carril y no de asfalto, sino de concreto, que sea más duradera, porque tenemos mucho paso de dompe, tiene que ser algo más resistente. Uh-huh. Si nosotros tenemos una carretera con doble carril, incluso para ciclovía, tú imagínate, iluminada, con ciclovía, solamente 17 kilómetros que te separan, sería como venir a cualquier lugar, de Culiacán, de las Quintas, sí, o sea, eso haría que todavía se potencializara más el destino que es Mocorito. Okay. Tus redes sociales, teléfonos de aquí de la Péntola, yo no sé si quieren hacer una reservación. Sí, ahí. La Péntola está así, aparece la Péntola Mocorito en las redes sociales, en Facebook. El teléfono aquí es 7351167, la 673, y pues pueden reservar. Estamos toda la semana, descansamos los miércoles de 2 a 10 de la noche. A veces nos quedamos más si la gente lo pide. Eso te iba a preguntar, si quieren un evento especial. También. Sí, también. Se los hemos organizado desde peticiones de boda, de todo. A veces les decimos a la gente, nos ponemos al modo de la gente. Le decimos, aquí están las llaves, ustedes lo que quieran. Sí, de verdad. No, claro. Así es la manera. Que se sientan como es. No queremos verlos como un cliente. Son amigos. La gente se convierte en amigos. Aquí han venido niños desde 4 años que ya se nos van a casar. Imagínate. Y siguen viniendo. Y siguen viniendo. Hay un platillo que lleva el nombre de uno de esos niños que, por cierto, próximamente se va a casar. Espagueti Ángel. Así se llama el niño Ángel. Entonces, sí. Es historia. Y con el tiempo se va construyendo, sí. Eso importante. Pues qué bueno que le hayas apostado, le estés apostando y le sigas apostando, pues yo creo que toda tu vida a Mocorito, esa visión que tuviste tú de querer ver a Mocorito, yo creo que se está cumpliendo ahorita por dónde va y pues es cuestión de trabajo fácil, me imagino que no ha de haber sido, ni va a seguir siendo fácil, no, es un trabajo muy difícil, hay que picar piedra, se te abre una puerta y te cierran 5, no sé, pues, o sea, es algo difícil. Sí, porque cuando traes ideas que a veces la mayoría no conectan con ellas, pues obviamente se vuelve muy complicado, ¿no? Pero no ven lo que tú ves. Ajá, exacto, no ven lo que uno ve. El transmitir eso, ahí está el problema. Pues la visión que tú tienes, transmitírtela yo a ti y que estés en el mismo canal
de 100, 2, 3 a lo mejor agarran el canal, los demás dicen, no tiene fundamento lo que me están diciendo. Así es. Pero has encontrado a las personas correctas. Sí, así es, se han encontrado las personas correctas y yo creo que va caminando, pero creo que sí debemos retomar el tema de mucha cultura turística, de mucha información, de que no se pierda esa esencia de un lugar como Mocorito, de que cuando vengas encuentres caminando al abuelito sentado en la banqueta. Eso es lo que hace la magia de un pueblo, porque si vienes y nomás encuentras gente que no sabes ni quién es, pues no. En los pueblos se conocen todos. Allá va el tío, allá va la tía, la abuelita. Que no te hagas extranjero en tu lugar. Porque te voy a platicar algo así rapidito. Yo tengo amigos de mazatlecos y que ellos no van a los lugares turísticos. Ellos van a los lugares de mazatlecos. Es correcto, yo también tengo amigos así. ¿Sí o no? Entonces, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Muy interesante punto. ¿Verdad? Sí. Y es en conciencia de cada uno de nosotros, no de dejarlo, porque pues la decisión es individual de hacerlo o no hacerlo, así es. De externarlo, de gritarlo a los cuatro vientos, todo eso, pues a lo mejor mucha gente no lo hace y hace falta que la mejor publicidad es la de boca en boca. Sí. Entonces hay que atender bien al turismo para que ese turista que regrese a su lugar de origen diga, pasé una muy buena experiencia en Mocorito. Ve para que veas. Es correcto. Eso sería lo ideal, pues. Así es. Imagínate qué bonito que tú recomiendas a alguien y dices, y vas a ir a este lugar y te va a atender fulano de tal. Eso es la magia del lugar. No que vas a un lugar y dices una marca X. No, te atiende esta persona. Eso es la magia de los lugares. Es la magia de los pueblos mágicos. Y de ahí es la esencia del programa de Pueblos Mágicos, de hecho. Pues que no se pierda. Que no se pierda. Y hay mucho por trabajar, yo creo, en ese renglón, porque pues deberían de estar involucrados tanto la sociedad como lo que son ahorita nuestros políticos para que esto siga para adelante. Así es. Tener voluntad de hacer las cosas, que eso yo creo es lo más difícil, la voluntad. Es correcto. ¿No? ¿Algo más, Enrique? Pues agradecerte, Sergio, por la oportunidad de estar aquí en tu podcast y que esperemos que la gente lo vea y pueda hacer comentarios y pues la verdad muy agradecido por esta oportunidad de poder platicarles un poquito de mi vida, que si yo me pongo a hablar realmente del turismo, yo me puedo salir por varios temas, no nomás de la cuestión turística, porque pues hay otras cosas que se van dando, ¿no? En el camino y que uno va viendo, pero todos al final de cuentas, todos los caminos conducen al turismo. Así es, que eso es lo que estás enfocado. Es lo que estoy enfocado. Pues muchas gracias por esta plática. Gracias. Y a todo nuestro público, queremos dar las gracias pues aquí a Enrique por abrirnos la puerta de su negocio, La Péntola. Visítenla aquí en Mocorito. Visiten Mocorito, pueblo mágico, muy bonito. Yo tengo raíces aquí en Mocorito. De aquí dependemos nosotros. Entonces, pues toda la vida he conocido Mocorito. Hemos venido mucho. Y pues, dar las gracias a la cabaña La Abuela del Conejo en Surutato, Sinaloa, y a la Aurora Eventos en Guamúchil, Sinaloa, por ser nuestros patrocinadores también. Y recuerden suscribirse al canal Tiempo de Gente Podcast en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.